Ya está con nosotros la doctora Gloria Tirado. Querida doctora, le agradecemos muchísimo que esté esta mañana aquí en el programa. Para continuar con el tema, hace ratito estábamos hablando con Fritz Glockner sobre el 68 a nivel general, pero a mí me gustaría mucho platicar con usted en torno al 68 en Puebla, porque como se dijo, tuvo esta relación que muchos poblanos estaban estudiando allá, ¿no? Se comunicaban con los estudiantes de acá y tuvo una repercusión muy, muy, muy importante. Claro que sí, con gusto, Ricardo, con mucho gusto aquí para hablar del 68 en Puebla, que desde luego tenemos que mencionar que en Puebla había una organización ya fundada desde varios años antes, que era la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Esto hacía que hubiera una relación y un contacto permanente, no solo con la UNAM, con el Politécnico, sino con otras instituciones del interior del país, ¿no? Por supuesto que a estos estudiantes de la CENED, conocidos como los democráticos, pues siempre los tildaban de comunistas, de gente revoltosa, etcétera, pero no eran no eran muchos, pero estaban muy bien organizados. De tal manera que cuando inicia el movimiento estudiantil de 68, la relación ya estaba hecha. Y además, como bien dijo Fritz Glockner, el movimiento estudiantil inicia en el Politécnico. ¿Por qué? Porque en 67 había habido un movimiento en apoyo a, a, la, a los estudiantes, a estudiantes de Nuevo León. Entonces, en ese apoyo tuvieron una gran solidaridad y un movimiento en donde pudieron organizarse y crear lo que van a ser los comités de huelga. Y en ese gran apoyo, además con ese conocimiento, en los primeros días ya del movimiento 68, pues se fundan ahí, se reúnen en el Politécnico y organizan comisiones de estudiantes que van a entrar en contacto con las universidades mal llamadas de provincia. Y claro, Puebla sería el contacto inmediato con la gente de la Juventud Comunista y de la CENET. Entonces se trasladan, además había las casas del estudiante, juegan un papel importante porque había una casa del estudiante poblano y de ahí pues la relación con varios estudiantes de aquí de Puebla era muy estrecha. Así que la información llegó rapidísimo, Ricardo, rapidísimo. No había redes sociales, no había teléfonos. Los teléfonos, había que formarse para buscar un teléfono público y hacer cola. Entonces, inmediatamente vino una comisión y se puso en contacto con algunos compañeros que eran de la CENED y de la Juventud Comunista, y ellos van a ser los primeros que sean delegados al Consejo Nacional de Huelga. Entonces, cuando se forma el Consejo Nacional de Huelga, pues ahí está Miguel Ángel Burgos, Rosa María Barrientos, José Luis Victorio, que eran de la Escuela de Economía de aquí, de la universidad. Así que desde los primeros días del 6 de agosto, cuando ya se conforma el Consejo Nacional de Huelga, pues están en contacto permanente. Claro. Así el movimiento se inicia con muchas, ahínco y con mucho coraje también por toda la información que salía sobre nuestra universidad y sobre el movimiento estudiantil. Doctora, ¿cómo era la UAP en ese momento, no? Y digamos, el 68 como movimiento popular,
empuja, abre puertas, ¿no? Transforma su entorno en el nivel democrático, en el nivel de infraestructura, porque se fundan escuelas, se fundan muchas cosas. Es decir, ¿cómo estaba y después del 68 cómo se transforma nuestra universidad? Totalmente, ¿no? ¿Cómo era la universidad? Fíjate, había 10.600 estudiantes, muy pequeñita, ¿no? La mayoría de las escuelas daban clases ahí en el edificio Carolino, ahí se concentraban, ¿no? Y solamente Ciudad Universitaria empezaría en el 69. Solamente 2 escuelas se trasladan a Ciudad Universitaria. Medicina ya estaba en donde está y la única preparatoria que teníamos era la Benito Juárez en los turnos diurno y nocturno y ya estaba donde está actualmente, aquí en la colonia San Manuel. Así que la transformación fue muy importante porque el movimiento estudiantil colaboró a que se conformaran esos comités, primero de huelga y después comité de lucha, y plantearan la transformación de la universidad, y por ellos en 69 se funda la Preparatoria Popular Emiliano Zapata. Entonces su nombre era popular, que costó mucho trabajo que se le reconociera, pero es la primera preparatoria y es producto de estudiantes y maestros que organizaron y llamaron a los padres de familia y a los estudiantes que no habían sido admitidos en la prepa Benito Juárez para organizarse y conformar esta preparatoria, que por cierto, 2 años no se les pagaron de salarios a los docentes que dieron clases ahí. Bueno, esto significa también una gran identificación de los docentes. Algunos ya eran titulados y otros estaban egresando de la carrera, y una gran, digamos, identificación para construir esta preparatoria y después conjuntamente con la universidad. Pero antes de eso, Ricardo, recordando lo que pasa en los sucesos, hay varios momentos de represión muy fuertes en la Ciudad de México, por supuesto, pero muchos chavos de acá, incluso algunos maestros, iban a estas manifestaciones a la Ciudad de México. Así que, por ejemplo, hay excelentes recuerdos sobre el 13 de septiembre, ¿no? Que fue una manifestación en silencio, que fue grandiosa, apoteótica, que recibieron muchos confeti, la gente salía a aplaudirles desde los balcones, etcétera. Pero momentos de represión muy, muy fuertes, ¿no? Y yo creo que el momento de represión tan fuerte, bueno, además de lo del bazucazo y lo que conocemos, es el 26 de julio, porque ya el 26 de julio de 68 salen 2 manifestaciones, una de la FENET oficial y la otra que sale por la CENED, que la organiza la CENED por el aniversario de la Revolución Cubana. Entonces, cuando los jóvenes tratan de llegar hacia el Zócalo, pues ahí son agredidos y al mismo tiempo la policía entra a las oficinas del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, también entra de la CENED también a las oficinas y se lleva presos, a varios presos. Eso repercute también en la ciudad de Puebla, porque aquí la persecución y todo lo que empezó a salir en los periódicos entró en contra de los comunistas. Eso fue para mostrar también y decir ante los medios que todo lo que habían encontrado en las oficinas del Partido Comunista, de la Juventud, de todos los panfletos y los periódicos y todo, mostraron para decir, justificar la represión de que habían sido objeto todos estos estudiantes y Claro. algunos maestros. Entonces, en Puebla también
Empieza el 8 de septiembre, sale la primera manifestación, es pequeña, pero con con una gran fuerza. Y el 12 de septiembre el ejército rodea el zócalo de la ciudad y además se dan órdenes por parte de la policía para que no se reúnan, que todos aquellos cinco o más estudiantes que se encuentren reunidos serán llevados a la policía. Entonces, bueno, no tenemos un 2 de octubre aquí, pero sí esa represión que se dio, ¿sí? Claro. Esa represión, y además sí fueron detenidos varios chavos en diferentes momentos, cuando estaban haciendo pintas, cuando estaban repartiendo volantes, y el 2 de octubre también fueron varios de aquí de Puebla a ese meeting que se realizó en la Plaza de Tlatelolco, y fue detenido Enrique Cabrera Barroso, nada más que dio otros datos, no lo reconocieron y estuvo como un mes detenido y después salió. Pero el 4 de octubre se llevaron preso a Joel Reaga Navarro y él estuvo 3 años, 50 días preso en Lecumberri. Primero se lo llevan a una casa de seguridad, después pasa al campo militar número 1, a donde llevan a todos los presos y después los pasaban a Lecumberri. Así que esa fue también una violencia muy, muy, ¿cómo diré? Que se da, pero ya muy selecta, porque van en diferentes estados, detienen a personajes muy importantes, Claro. como dirigentes estudiantiles o dirigentes populares muy conocidos. Doctora, pues le agradecemos muchísimo. Sabemos que es una de sus líneas de investigación, ¿no? Que Sí. aborda desde distintas perspectivas y le agradecemos que comparta un poco de lo que ha investigado y bueno, y que se ha convertido en gran parte de su vida también. Así es que le agradecemos muchísimo, doctora. Sí. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar contigo y estar platicando sobre este tema. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias, pues le agradecemos a la doctora Gloria Tirado, académica del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, que nos traiga esta crónica, esta reflexión en torno a cómo impactó el 68 aquí específicamente en nuestra universidad. Así es que échenle ojo a sus libros, googleenlos, tiene varios libros en torno a este tema.